eterno, rendirlo, ande, ande, en un solo cielo, y la tierra estableció, y su gloria por toda la tierra brillará. Adorar a Dios eterno, rendirlo ante en un solo cielo la tierra estableció y su gloria por toda la tierra brillará. Él es mi Dios, Él es mi Dios, no hay otro como Él. Él es mi Dios, Él es mi Dios, no hay otro como Él. Adorar al Dios eterno, rendirlo ante en un solo cielo la tierra estableció y su gloria por toda la tierra brillará. Él es mi Dios, Él es mi Dios, no hay otro como Él. Él es mi Dios, Él es mi Dios, no hay otro como Él. Adorar al Dios eterno, rendirlo ante Él. En un solo cielo y la tierra estableció y su gloria por toda la tierra brillará. Él es mi Dios, Él es mi Dios, no hay otro como Él. Él es mi Dios, Él es mi Dios, no hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Rey Dios, damos gracias a Dios. Yo en particular quiero dar las gracias al Señor, porque a través de los momentos difíciles es cuando Él más nos enseña que estamos aquí para entregarlo todo a Él sin importar la circunstancia. Y le comentaba hace rato a la hermana de pequeño dolor que he tenido en la mano por la articulación, no sé de qué venga, igual para que lo tengan en oración. No sé si es por medio de algo que dicen que sucede por el teclado o si sean lo que dicen riumas o algo, pero batallo un poco más últimamente cuando tengo ese dolor con la guitarra, pero gloria a Dios porque Él te enseña que todo lo hacemos para Él sin importar la circunstancia, y siempre es hermoso y siempre está hermoso para Él, siempre y cuando nuestro corazón esté en el momento y en el lugar adecuado, que es enfocado en lo que Él nos quiere comunicar
a través de la oración, de su palabra, y por eso doy gracias a Dios por eso, igual para que también lo tengan ahí en oración. Vamos a dejar este lugar para la palabra que Roberto nos va a compartir el día de hoy. Gracias, bro. Puede tomar su lugar, mi hermano. Le invito a que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro, lleno de sabiduría, lleno de enseñanza y varios consejos que fueron inspirados por Dios a Salomón. Y quiero leer el capítulo entero y luego entramos de lleno al capítulo. Eclesiastés capítulo 8. Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de estas cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de hacer, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío ni les será prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿Por qué no oramos? Inclinen su rostro conmigo y oremos. Señor, primeramente queremos invitarte a este lugar. Queremos, Padre, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, Padre, que nos guíes por medio de esta palabra que tú leíste a Salomón hace un tiempo y aún hoy es algo que podemos aplicar hoy en día y nos puede hablar a nosotros, Padre. Queremos, Padre, poner este tiempo en tus manos, a cada uno de nosotros, que nuestro corazón, Padre, esté dispuesto a oír y a aprender y a aceptar lo que tienes que darnos esta noche. Padre, oramos por nuestro pastor, por su familia pastoral, donde ellos estén, Padre. Pedimos, Padre, que tú estés con ellos y que, Padre, los cuides y los lleves de vuelta a su hogar. Padre, queremos levantar en este momento a nuestro hermano Jorge. Queremos, Padre, orar por sus manos, Padre. Tú sabes, conoces cada parte de su cuerpo, tú conoces lo que él siente, tú sabes lo que él está sintiendo. Él ha usado sus manos para tu obra, te ha
tocado el piano, te ha alabado con la guitarra, Padre. Queremos que tú lo sigas usando, que pongas sanidad en sus manos, Padre, y que pronto, Padre, esto pueda aliviarse y nunca sentirlo más, Padre. Oramos todo esto en tu nombre, oramos. Amén. Muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, pasaremos por cosas que no podemos entender. ¿Cómo podemos convertirnos? Me pregunté en el tipo de personas que pueden soportar con gracia los golpes y los obstáculos de esta vida. ¿Cómo recordaremos? Me dije nuestra pequeñez y la grandeza de Dios por medio de los problemas que pasamos en esta vida. Salomón nos enseña y empieza este capítulo cómo sobrevivir en un mundo caído. Tenemos que aceptar primero que nosotros estamos en un mundo caído. Y en el capítulo 6, para dar un repaso breve de Eclesiastés, nos dice que las personas malvadas, dice Salomón, pueden prosperar, pero eso no significa que sean felices. Y en el capítulo 7 nos recuerda Salomón que el sufrimiento no es lo peor que nos puede pasar en esta vida. Salomón enfatiza la importancia de lo que es la compostura en un creyente ante las pruebas que tenemos al diario. Significa que cuando tenemos compostura no cambiamos debido a las circunstancias externas que nos vienen hacia nosotros. Así que yo me pregunté, bueno, ha habido creyentes que he conocido y que he visto que basado en las experiencias que han tenido, muchas veces han perdido su fe. Y cuando perdemos nuestra confianza en Dios, hermano, y perdemos la vista y la ponemos en el mundo, podemos no solamente dañarnos a nosotros mismos, sino también infectar a todos los que nos rodean alrededor de nosotros. Así que en el capítulo 8 de Eclesiastés, Salomón se aplica a cada uno de nosotros. En el versículo 1, Salomón afirma que lo mejor que podemos tener en la vida para poder tener compostura, para poder afrontar estos problemas, es conocer la voluntad de Dios y tener sabiduría. Proverbios 1:7, que Salomón mismo escribe un libro antes, dice que el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces dice el versículo 1 aquí, dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Así que, ¿qué autoridad, mi hermano, es lo suficiente inteligente como para ser comparada con una persona que tiene una Biblia al alcance de sus manos y que conoce la voluntad de Dios? Si nos ponemos a pensar lo poderoso que es tener la sabiduría en nuestra mano y la voluntad de Dios en la otra y la juntamos, es algo que tenemos ya por hecho, ¿sí? Salomón dice que el sabio está iluminado, dice, y tiene no solamente eso, sino que no solamente ellos mismos notarán ese cambio y semblante, sino que también lo pueden ver, ¿quiénes? Los demás, ¿sí? Es algo contagioso. ¿Sí? Lo que tenemos nosotros debe de ser contagioso. ¿Sí? Ahora yo me pregunté, ¿tengo yo alegría? ¿Tiene usted alegría, mi hermano? Porque si no tenemos alegría, quizás sea porque no estamos absorbiendo o reteniendo la sabiduría de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, la estamos leyendo con un propósito, ¿verdad? Tenemos varias razones por leerla. Pero una de las cosas que nos dice la palabra en Salmo 119, 105, dice, cuando nosotros leemos la palabra y el salmista lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera en mi camino. Así que la sabiduría trae compostura, mi hermano, porque una persona que tiene sabiduría tiene asegurada la luz. ¿Sí? En este camino que emprendemos nosotros, cristiana, ¿verdad? Este camino, nosotros tenemos que tener esa luz para no poder tropezar en lo que está en el camino. No hay mayor privilegio, mi hermano, que entender de dónde venimos, quiénes somos,
hacia dónde vamos, cómo se elimina el pecado y cuál es la voluntad de Dios. Y no hay mayor bendición. Y no hay otro lugar para encontrar, hermano, todo esto y todas estas respuestas más que en Dios y en su palabra. Así que Salomón comienza este capítulo diciendo que en el mundo lleno de preguntas es maravilloso poder conocer los absolutos de esta vida. ¿Sí? Algunas cosas en la vida que no vamos a entender, pero hay otras que sí podemos entender. Por ejemplo, podemos entender cuál es la voluntad moral de Dios. Cuando nosotros buscamos cuál es el propósito de nuestra vida y abrimos la palabra, tenemos por seguro que el Señor, con todo corazón, lo buscamos, nos va a hablar y nos va a demostrar cuál es su voluntad moral que Él quiere. Número 2, de modo que cuando encontramos esa voluntad y entendemos eso, entendemos quién es Dios. ¿Sí? Cuando conocemos quién es Dios, 3, ¿sí? Entonces sabemos quiénes somos nosotros en Él. ¿Sí? ¿No es eso maravilloso de entenderlo? Muchas veces nos estamos buscando tantas respuestas, buscándolo en cosas diferentes de este mundo, y es tan sencillo con abrir la palabra, buscar lo que Dios quiere, saber quién es Él y sobre todo entender quiénes somos nosotros en Él. Cuando yo abro la palabra, Dios nos dice que somos pueblo adquirido, somos linaje escogido, somos nación santa, ¿sí? Escogidos por medio de ¿quién? De Dios mismo. Eso nos debe traer alegría, de modo que la gente alrededor de nosotros va a ver esa alegría y debe de preguntar, ¿por qué tanta alegría? ¿Sí? Estamos pasando problemas, dilemas en el mundo, la presidencia se nos va, esto y el otro, guerras por acá. No hay de qué preocuparnos. Yo conozco la voluntad de Dios, sé quién es Él, yo sé quién soy yo en Él. Yo estoy alegre por el momento. Así que siempre que nos encontremos con esta iniquidad en la vida, mi hermano, no hay que rebelarnos, porque a veces tenemos esa tendencia a rebelarnos y decir, bueno, Dios, aquí estoy, ¿dónde has estado? Yo te estoy esperando, te he estado buscando. Pero dice el versículo 2, Salomón dice, te aconsejo, dice, que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Versículo 3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Versículo 4, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. La orden del rey en ese tiempo, mi hermano, debía ser obedecida, y estamos hablando del rey Salomón. Salomón, sobre todas personas, sabe qué es mantener una obediencia y cómo mantener un mandato. Entonces dice que la orden del rey, dice, debía ser obedecida porque él estaba bajo el liderazgo de Dios. El pueblo judío había hecho un juramento en ese tiempo de lealtad y obediencia al rey. Y Salomón nos dice que recordemos nosotros que también nosotros como creyentes somos mandados a obedecer la autoridad humana que tenemos aquí. ¿Sí? No podemos abandonar esa posición, incluso si tuviéramos una autoridad con mucha maldad, no podemos olvidar esa posición y no podemos entrar en pánico. Para los israelitas, abandonar al rey era como cometer traición. No se apresuraban a desobedecer, porque si desobedecían a un rey, era terminados ellos en asesinato, ellos terminaban siendo asesinados. Nadie podía desafiar al rey, el rey iba a hacer lo que le plazca. Entonces, cuando tenemos este tipo de problema, se necesita tener paciencia y sobre todo confianza en Dios para someterse a la frágil autoridad humana, porque varias veces tenemos la tendencia también de ir en contra y tomarlo por nuestras propias manos. Y cuando leí este versículo me recordó de un ejemplo de un joven en la Biblia
que tuvo la oportunidad de tomar la situación en sus propias manos y no la tomó, recordando que había hecho un juramento contra Dios diciendo, de modo que tú lo pusiste ahí, yo no puedo removerlo de mis propias manos. Estoy hablando de David. Había el rey Saúl, lo quería matar a David y lo estaba buscando y buscando hasta que de repente David lo encontró en una cueva. Saúl estaba descansando, le rasgó parte de su vestidura y le grita, lo despierta y le dice, he aquí, dice, han visto hoy tus ojos, le dice a Saúl, cómo Jehová te ha puesto, dice, hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, está hablando de sus amigos, sus soldados, pero te perdoné, le dice David. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Así que David no mató y no se guió uno, porque sabía que era el mandato de Dios. Cuando Dios pone a alguien, Dios lo puede quitar así cuando Él quiera. David lo entendió. De modo que cuando él llegó a este problema y dijo, estoy cansado de que me estén persiguiendo y me quieran matar, yo lo puedo hacer. Yo soy guerrero también. Es más, dice, Dios ya me había dicho a mí que voy a ser rey, así que ¿por qué no lo arreglo ya? Pero no. Él dijo, tengo que esperar porque es bajo la mano de Dios que Él va a hacer la obra. 2. David no se dejó guiar por sus sentimientos o la circunstancia o sus compañeros. En ese versículo le dice a Saúl, yo pude verte, mis compañeros me están presionando, hazlo ya, tienes la oportunidad, ve y mátalo, nosotros no decimos nada y continuamos con el reino. Pero no se dejó guiar por la circunstancia, no se dejó guiar por sus sentimientos y no se dejó guiar por sus compañeros. David eligió ser gobernado, mi hermano, únicamente por la voluntad de Dios. Eso es compostura. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. De tener esa compostura en momentos como estos. Cuando está la presión ahí, cuando posiblemente tenemos gente que no está, hazlo tú, ya tú puedes hacerlo. Pero nosotros tenemos que venir ante Dios, como en versículo 1, abrir la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? Así que no podemos controlar todo en la vida. ¿Y sabe qué? Eso está bien. No debemos de controlarlo todo. No podemos. Obedecer la voluntad moral de Dios y hacer lo que Él nos manda y ordene, en mi persona personal, es lo que yo quiero hacer. Es lo que debemos de hacer nosotros. Así que Salomón dice que el hombre obediente puede obedecer el mandato de Dios y asegurarse cuando lleguen a esos problemas vendrá la solución. Si nuestra vida, mi hermano, se caracteriza por la sumisión y la obediencia, habrá un, por decirlo, momento y procedimiento adecuado para poder afrontar los problemas. Cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios, no tenemos que preocuparnos. De modo que si estamos pasando tiempo con Dios, estamos caminando con Dios, estamos sirviendo a Dios, o estamos compartiendo su palabra, estamos en la voluntad de Dios y estamos dejando que Él tome bajo su control las cosas necesarias, entonces, mi hermano, ¿de qué hay de qué preocuparnos? No hay de qué. Cuando entendemos quién es Dios y qué capaz es Dios de hacer las cosas, no podemos preocuparnos por nada sabiendo que nosotros somos llamados por Él. Y me puse a preguntar, bueno, hay situaciones también donde a veces usamos una mentira para poder manipular las circunstancias, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la última vez, hermano, que mintió para manipular la circunstancia? ¿Cuál fue el problema de eso? Déjame decirle cuál es el problema de mentir. Cuando usted miente, usted crea dos mundos. El mundo que usted está en ese momento presente al decir la mentira y el mundo que usted crea en la persona que le contó la mentira. ¿Sí? De modo que le va a costar recordar la mentira al largo plazo, de modo que nos hará volver a mentir y se hará más grande y más grande y más grande. Y es así como el pecado trabaja. ¿Sí? El pecado
Es inevitable ser tentados de nuevo para poder pecar de nuevo, para volver a encubrirlo de vuelta. Pero la verdad es que no tenemos que mentir, hermano, ni llegar a ese punto para mejorar la situación. Ahí es donde Dios hará las cosas bien en su tiempo. Salomón en el capítulo 3 dice, iniciando todo el capítulo, todo tiene su tiempo. Es la frase más popular de ese capítulo, todo tiene su tiempo. ¿Y quién más? Salomón decirlo cuando él trataba de investigar, aprovechó todo en el momento que él vivió. Y él dijo, la neta, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero el tiempo, termina ese capítulo, de Dios es lo mejor que puedo esperar. Si Dios puede cambiar todo en un momento adecuado, mi hermano, mediante sus procedimientos. Me recordé de otro ejemplo de la Biblia que Dios hace todo el momento preciso y es cuando era el rey Belsasar. Le invito a que vaya conmigo a Daniel capítulo 5, versículos 25 al 28. Mientras va buscando el versículo, Daniel capítulo 5, versículo 25 al 28. Belsasar era un rey de Persia, mi hermano, uno de los gobernantes más malvados del Antiguo Testamento. Daniel cuenta cómo Belsasar tomó las copas y los utensilios del templo en Jerusalén y los puso, dice, para burlarse de Dios. Y no solo eso, sino alabó a los dioses de la piedra, el oro y la plata, y sobre todo adoró a la tierra. Daniel capítulo 5, versículo 25 y 28. Así que Daniel dice que había una fiesta una vez y en ese tiempo, mi hermano, cuando se escribía un edicto no se podía reversar. Era algo que el rey escribía y decía, nadie lo puede cambiar. Pero se le olvidó algo a Belsasar, que cuando Dios escribe algo y Él manda, también se cumple y se puede cumplir así de volada, ¿verdad? Dice el versículo 25, déjeme ir yo ahí ahora, Daniel 25. Perdón, capítulo 5, 25, mi hermano. No 25. 5, 25. Dice, y la escritura, entonces aquí ya vemos que se le presentó una mano en la pared y empezó a escribir, una mano inmortal. Y dice el versículo 25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El rey Belsasar pensó que, bueno, yo escribo algo, ustedes nadie aquí puede reversarlo. Pero llegó Dios y le dijo, de mí no puedes burlarte. Escribió en la mano, dijo, yo te puse en balanza, tú no balanceaste bien. Desde hoy esta noche tu reino se derrumba. Y esa misma noche Belsasar murió. Y su reino se derrumbó así. Y yo me pregunté, ¿puede Dios eliminar a un gobernante malvado cuando quiera? Sí, sí puede. Claro que sí. Un hombre sabio, mi hermano, sabe que Dios puede cambiar las cosas en un instante. Eso es la paz que Dios nos da cuando hay un problema así. Decir, ¿saben qué? Yo no tengo que hacer nada, se lo dejo a mi Dios. Porque yo sé nuevamente quién es mi Dios. ¿Sí? Cuando Dios quiera, mi hermano, puede poner nuestro mundo al revés si Él quiere. De modo que un hombre sabio descansa en la soberanía de Dios en lugar de tomar el asunto en sus propias manos. En el versículo 6 Salomón nos ofrece un principio súper clave y general. Dice el versículo 6, de revuelta estamos en Eclesiastés 8, versículo 6. Dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Mi hermano, yo necesito recordarme como persona que hay un momento y un procedimiento adecuado para cada placer. Yo sé que tengo que recordarme y Dios me tiene que recordar que llega momentos en que tengo que decir, este problema va a desaparecer. No todos los problemas son permanentes. Sí, habrá momentos de risas también. Van a llegar. En el momento que Dios dice, como dice en el versículo 6, habrá su tiempo y habrá también el juicio que vendrá.
Y en los propósitos de Dios, hermano, habrá un momento en que todo volverá a estar en su orden. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios sabe en nuestra vida, cada momento, qué es lo que usted ha pasado. Lo conoce desde el principio hasta el final. Sabe su futuro, sabe qué es lo que viene. Sabe qué lugar tiene que estar al adecuado momento. Qué saber, qué conocer y qué vivir en ese preciso momento. Entonces, si tiene problemas que le agobian en este momento, mi hermano, debe saber que todos son los propósitos soberanos de Dios. Así que cambiemos lo que podemos cambiar, mi hermano. Hay que ser sabios al hacer este cambio, pero en lo que no podemos cambiar, descansemos en la soberanía de Dios. No podemos cambiar todo. No tenemos el control de todo. Hay alguien que sí lo tiene. Ese es nuestro Dios. Él tiene el control de cada problema, situación, palabra que salga de nuestra boca, pensamiento, decisión. Dios la tiene en sus manos y en su perfecta voluntad Él hará la obra en ese momento. Así que versículo 7, Salomón nos recuerda que Dios hace esto en ese tiempo. Dice versículo 7, pues no sabe lo que ha de ser, y Él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Y vivimos en un mundo, mi hermano, donde, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos se vive la vida rápido. Es rápido, ¿no? Trabajamos, a la casa, dormir, comemos, ¿qué más que hacer? Seguimos. El descanso no es muy recomendado en Estados Unidos por aquí y regularmente nos requieren estar moviéndonos cada rato. De modo que a veces tenemos posiblemente la tendencia de ponerle también un cronómetro a Dios. Y queremos ponerle un horario y decir, bueno, Dios, mañana me lo tienes que tener a esta hora listo porque si no yo voy a tomar la decisión por mí mismo. No, no podemos hacer eso. ¿Sí? En otras palabras, mientras esperan el Señor, mientras espera que Dios haga la obra, siga yendo a la iglesia, siga cantando alabanzas, siga escuchando la palabra, ¿sí? Tome de sus primicias lo que gane, el trabajo que Dios le dio y déselo al Señor. Pase tiempo leyendo su palabra y sobre todo en oración. Compruebe usted mismo la pureza moral, mi hermano, que Dios le tiene planeado por usted. Hablamos el domingo, hace 2 domingos, cuidar nuestra lengua, ¿sí? Estas son cosas, mi hermano, que sí podemos controlar. Estas cosas Dios nos las dio para poder tener sabiduría y hacerlas con una sonrisa, ¿sí?, en nuestro semblante. Esto se puede hacer. Podemos ir a la iglesia todavía. Podemos ayudar a nuestro hermano. Podemos todavía dar lo que Dios nos dio de trabajo, regresárselo a Dios. Podemos agarrar nuestra Biblia, leerla todos los días. Podemos orar, hablar con Él, mientras seguimos esperando que su voluntad se haga posible si Él quiere. José esperó 13 años, lo vimos en Génesis. Vimos también a Abraham, esperó 25, Jacob 20. ¿Sí? Y vemos en Hebreos 11 que también los guerreros, los santos en la fe, murieron con fe y no recibieron la promesa, pero ellos siguieron sirviendo con fe al Señor hasta morir. En el versículo 8, mi hermano, Salomón nos muestra que los hombres malvados no tienen la capacidad de controlar sus propios destinos. Nosotros sí. Dios nos ha dado la oportunidad de conocer la sabiduría que Dios quiere, pero en el versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y vemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento de un rey que se llamaba Acab. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, otro rey totalmente en contra de la palabra de Dios y todo lo que Dios le había dicho. Dios ya le había dicho a Acab, voy a cerrar los cielos porque no va a haber lluvia, y hubo sequedad por años, y aún así Acab no se arrepintió y luego mandó a un profeta a decirle, tú vas a morir. Y Acab dijo, no, yo voy a poder esquivar la muerte, eso es imposible, yo puedo. Entonces hubo una guerra entre ese tiempo y hizo una alianza, por decirlo así, con un hombre de esa guerra y le dijo, tú te vistes como rey, yo me he visto como tú, como soldado. Así Dios se va a confundir de que yo estoy como rey, y si en caso, ¿verdad?, llegara,
bueno, pues el que se vistió de rey va a morir, no seré yo porque yo estoy en la guerra. Pero él no era, ¿verdad?, el que realmente decidía cuándo moría y cuándo él vivía. ¿Sí? Él se le había olvidado eso, de modo que durante la guerra, había la guerra, estaba sucediendo, estaba con los asirios, y posiblemente este soldado hasta mero atrás de la guerra tiró una flecha por tal vez miedo o nervios, y esa flecha cayó directamente en el costado expuesto de Acab. Luego, sáquenme de aquí, lo sacan de la guerra. Mientras él lo van sacando de la guerra, lo llevan en el carro. Él puede ver a su ejército todo perdido, todo perdido. Y posiblemente acá pensó en ese momento, este Dios que me habló, me habló por medio de este profeta, tenía razón. Yo iba a morir. Y mientras se le iba yendo la vida, él miraba a su pueblo perder y su reino decaer. Y dice la palabra de Dios que cuando le estaban limpiando la sangre de encima de Acab, los perros vinieron y empezaron a lamber la sangre de él. Y cuando Dios quiso que Acab saliera, mi hermano, cuando Dios quiso que Acab muriera, él era comida para los perros, así como así, sin pensarlo dos veces. ¿Sí? Así que versículo 9 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón, dice Salomón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Versículo 10, asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Versículo 11, pero cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Aquí cuando se refiere a los hijos de los hombres, hermanos, son personas que no conocen a Dios. Son personas que no han entregado su vida, no lo han querido conocer. Están a merced de su propia ignorancia estas personas. Debido a que una persona que no ve la justicia instantánea de Dios contra el mal, piensa que puede hacer el mal y salirse con la suya. Varias veces estas personas no ven la justicia de Dios luego. ¿Sí? Es posible porque Dios le está dando la chance, le está dando la oportunidad. Cambia, tienes esta prueba, cambia. Posiblemente alguien llega y le compartió la palabra, pero no, dicen después, siguen haciendo el mal. Y como ven que nada pasa, pues Dios no está allí, Dios no me va a hacer nada. Pero Dios es fiel en su tiempo y Él va a actuar a su debido tiempo, como ya Salomón nos dijo. Y este mismo pensamiento lo dice en 2 de Pedro 3, vaya conmigo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Este pensamiento se encuentra aquí mismo, dice Pedro en el versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que aquí mismo dice Pedro que va a haber gente también en tiempos cuando platiquemos a la gente de que Dios viene pronto, va a venir un fin. Si no has aceptado a Cristo, el fin no va a ser como mi fin, que uno no quiere que ellos pasen el fin que los espera, pero ellos dirán, llevamos desde los tiempos y no ha pasado nada. ¿Sí? Decimos nosotros, Jesús viene pronto. Eso lo vienen diciendo desde el 60, cuando vemos la palabra, inclusive Judas lo estaba diciendo. Y no ha pasado nada. Este pensamiento, mi hermano, no es algo que nosotros debemos de pensar así. Nosotros, dice la palabra, velad y estar, ¿qué? Listos, preparados para cuando el Señor regrese. ¿Sí? De modo que no podemos decir, hoy voy a pecar, tal vez unas 2 semanas, regreso otra vez de vuelta. De todos modos, no creo que Dios regrese en 2 semanas. No, cuidado con eso, mi hermano. Puede Dios regresar en unos segundos si Dios quiere. Un abrir y cerrar de ojos, dice, y nos vamos, ¿no?
Así que versículo 12, ya vamos para terminar aquí, del 12 al 17, mi hermano dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y Salomón termina aquí, mi hermano, con unas palabras directas, sencillo. Dice simplemente que todo lo posible para descubrir la desigualdad de la vida, hay cosas que no podremos entenderlo. Y no vale la pena perder el sueño por tratar de descubrir qué significan. Él dice que él ha visto gente que pierde, de día a noche no duermen, por tratar de descubrir qué es el significado de la vida, cuál es el propósito. Él no pudo entenderlo y nosotros tampoco lo podremos entender. Pero esto sí le puedo asegurar, hermano, y se lo aseguro. Dios es bueno, eso sí lo puedo entender. Y sobre todo es un Dios verdadero, también lo puedo entender. Porque lo he visto en mi vida, lo he visto en vidas de otros. Él se ha hecho realidad. Me preocupo más por eso, a preocuparme qué va a pasar mañana, o algo que no puedo entender en este preciso momento. Mientras tanto, Dios sigue siendo bueno y Él sigue siendo verdadero hasta el día que Él regrese. Amén. Incline su rostro, mi hermano, vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos recuerdas, Padre, que contigo podemos tener toda la confianza. Nos quitas la carga que a veces tenemos al diario, que tenemos como persona humana, que dijiste que vamos a experimentar, pero dijiste que no temamos porque tú ya venciste este mundo, de modo que nuestra confianza la hemos puesto en ti. Nos recuerdas, Padre, que tenemos que conocerte más al diario para poder conocer tu voluntad, tu pureza y poder tener esa paz en este mundo caído. Y Padre, esperamos tu llegada y mientras tanto, mientras te esperamos, seguiremos nosotros alabándote, exaltando tu nombre, participando y sirviéndote, Padre, en la obra que tú nos has llamado a hacer en esta tierra al esperarte y ir a casa. Tu nombre oramos, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares, y nuevamente oramos por nuestro pastor y verlo aquí pronto. También me recuerdo ahorita, Dios, que oramos por nuestro hermano Daniel, que ya viene de regreso de México, la obra que él estaba haciendo allá. Padre, oramos que lo traigas con bien, lo ponemos en tus manos, que en el camino puedan cruzar la frontera con paz y pronto también lo podamos ver el domingo aquí con nosotros. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan buena noche. Estamos despedidos.